Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos y a todos aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Les enviamos un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de esta iglesia, la IPAR, la Santísima Trinidad. Hasta donde quiera que se encuentren en sus hogares, deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de paz, de gozo, del fruto de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Les enviamos un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que se encuentran aquí en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, y por supuesto pues a quienes nos siguen más allá en otras ciudades, en otros lugares, pues les enviamos nuestro saludo y que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos sean todos, hermanos, amigos, a esta transmisión en la cual estaremos orando y meditando en la palabra de nuestro Dios. Así que les invitamos en el amor de Cristo a que podamos apartar este tiempo para estar en comunión con Él en este momento en vivo, o si usted está viendo esta transmisión de manera repetida, ya sea en Facebook o en YouTube, también le invitamos a que pueda dedicar un tiempo para orar juntamente con nosotros. Bien, vamos a iniciar este tiempo leyendo la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 119. Ya estamos casi terminando la lectura de este Salmo 119. Estamos en los versículos del 161 al 168. Salmo 119, del 161 al 168. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Esta es la lectura de la palabra de nuestro Dios. La versión que estamos leyendo y compartiendo en la meditación es la versión Reina Valera 60. Y bueno, hermanos, pues tal como lo dice el salmista, a pesar de las circunstancias, a pesar de los enemigos que él tenía, frente a quienes constantemente él luchaba, incluso se sentía indignado, y frente a todos aquellos que no temían al Señor y no guardaban su ley, sus mandamientos, dice el salmista que él encontraba gozo, encontraba deleite, encontraba paz, todo lo que necesita nuestra alma, el alimento espiritual que buscamos día a día, nos lo proporciona la palabra de Dios. Por algo el Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado en el desierto por Satanás, ahí ese pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 4, vemos cómo ante la petición, la tentación de Satanás de que convirtiera las piedras en pan, puesto que Jesucristo estaba experimentando hambre después de un prolongado ayuno, el Señor Jesucristo le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos habla precisamente de la importancia no solamente de alimentar el cuerpo, sino también de alimentar el espíritu. Y el alimento espiritual es lo que sale de la boca de Dios.
lo que sale de la boca de Dios, la cual es su palabra y es su ley. Esa palabra poderosa con la cual Él creó los cielos, la tierra, todo lo que existe, con esa misma palabra poderosa con la que sustenta y sostiene todas las cosas en sus manos. Es esa misma palabra poderosa que se encarnó en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra viva, la ley de Dios hecha carne en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, al referirse a sí mismo, Él también decía: yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Por supuesto, Él se estaba refiriendo en un sentido simbólico acerca de su persona, acerca de su obra, y cómo es necesario poder alimentarnos de Él a través de la fe, a través de una comunión personal y directa con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, aquel en quien el Padre tiene contentamiento. Y Él es la palabra de Dios. Él es el alimento espiritual para nuestras vidas. Y por supuesto, la palabra que Él nos ha dejado en las Escrituras sigue siendo la misma palabra infalible, inerrante, la misma palabra que tiene autoridad, la que rige nuestra fe y nuestra conducta como cristianos, no solamente en los sentidos doctrinales, teóricos de nuestra fe, sino en la vida práctica, porque es una palabra viva, una palabra que habita en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que moldea, que transforma nuestro ser, que le da dirección a nuestra vida, a nuestras decisiones, que genera vida en cada uno de nosotros, porque la vida está precisamente escondida en Dios. La vida está escondida o manifestada, mejor dicho, en hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahí encontramos el gozo, encontramos el deleite y por supuesto la pasión misma que compartía el salmista en este Salmo 119, por la ley, por la palabra de nuestro Dios, por sus mandamientos, sus instrucciones, porque es la forma en cómo nosotros podemos conocer a Dios en profundidad, en su carácter. La ley de Dios es el reflejo del carácter mismo de Dios. Queremos conocer más a Dios, necesitamos conocer más y más su ley, sus mandamientos, porque son buenos, son santos, son justos. La ley moral que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, para que los pongamos por obra. Y por eso es necesario meditar en la palabra de Dios. Por eso también es necesario alabar su nombre, como dice el salmista, que él se deleitaba y constantemente alababa a Dios durante su día. Son cosas que Dios hace en nuestros corazones para su gloria, para su honra. Así que si usted está alabando a Dios, si usted está dándole gracias a Dios, si usted de pronto, a lo mejor de manera inconsciente, se sorprende a sí mismo que está entonando un canto, una alabanza, que está elevando una oración al Señor, bueno, quiero decirle que esas cosas son resultado de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones a través de su palabra. Porque los motivos por los cuales alabamos a Dios se encuentran en su palabra. Los motivos por los cuales oramos a Dios también se encuentran en su palabra. Y mientras más llenemos nuestras mentes, nuestros corazones de su palabra, más brotará de nuestros labios alabanza a su nombre. Más podremos nosotros poner delante de Él nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias. Más experimentaremos de su parte la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardando nuestros corazones, guardando nuestros pensamientos con la palabra de Cristo, como decía Pablo a los Colosenses, que la palabra de Cristo abunde en vosotros, para exhortarlos, para animarlos, para redarguirlos, para corregirlos, para que así todo lo que seamos y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor. Y hermanos, pues les invitamos, les animamos, les exhortamos a que no solamente durante estos tiempos, sino cada día en nuestras vidas dediquemos un tiempo especial para estar en comunión con nuestro Dios a través de la lectura y la oración. Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a suplicar a nuestro Dios que Él tome las peticiones de nuestros corazones en sus manos, y que a cambio nosotros podamos tener toda esa paz que Él nos ha prometido, nos ha dado a través de su mismo Espíritu. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente conectados a través de este medio para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos, amigos que, Señor, se conectan a través de las redes sociales para poder estar en contacto y poder dedicar este tiempo a la oración, a la meditación de tu palabra, porque es el alimento que necesita nuestra alma. Y gracias porque tú nos lo has provisto, Señor. Tú no nos has dejado, no nos has desamparado. Tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias porque podemos tener la seguridad de tu presencia en nuestras vidas, en lo personal y cuando nos unimos, Señor, en mente, en corazón, cuando dice tu palabra, nos ponemos de acuerdo para estar en comunión contigo. Cuando nos congregamos, Señor, sabemos que tú estás en medio de cada uno de nosotros como lo has prometido. Gracias porque de diferentes formas, en diferentes tiempos, en diversas circunstancias, Señor, siempre podemos contar con tu presencia en nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ti, no olvidarnos de la necesidad que tenemos de ser alimentados espiritualmente, de la necesidad que tenemos de crecimiento espiritual, de fortaleza espiritual, de avivamiento espiritual en nuestras vidas, Señor. Porque ciertamente tu palabra dice que nosotros podemos contristar a tu Espíritu Santo con nuestras debilidades, con nuestros con nuestra carne, con aquellos aspectos, Señor, que aún no han sido sometidos a tu dominio, Padre, porque nos hemos aferrado, Señor, a nuestros pecados, a nuestros deseos del corazón, a cosas que no te agradan. Pero, Señor, queremos reconocer, Señor, esas debilidades delante de ti, que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones, Señor, nuestras faltas, que tú perdones muchas veces nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestro orgullo, Señor, la falta de ganas muchas veces de estar en comunión contigo. Señor, reconocemos que es nuestra humana debilidad, pero, Señor, que en esa debilidad nos sigue bastando tu gracia para fortalecernos, para perdonarnos, para levantarnos, para mantener nuestra vida en la seguridad de tus manos, donde nadie ni nada nos podrá separar de tu amor. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que si confesamos nuestros pecados,
Tú eres fiel y eres justo para perdonarlos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que, Señor, te pedimos humildemente que tú nos perdones, que tú renueves, Señor, en nuestros corazones tu voluntad, tu sentir, Señor, que sean tus palabras y no nuestros pensamientos lo que domine nuestras vidas, que sea tu ley la que gobierne, Señor, en nuestros pasos, así como tu ley gobierna todas las cosas, Señor, que tú has creado, que también, Señor, nosotros seamos gobernados de manera voluntaria, Señor, porque así tú nos lo pides, que ofrezcamos sacrificios voluntarios a ti, en los cuales tú, Señor, te honras de ser nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia, por tu perdón. Señor, ponemos nuestra vida espiritual en tus manos. Sabemos, Señor, que te necesitamos, pero no siempre, Señor, te lo decimos. Así que queremos expresar delante de ti, Señor, la necesidad espiritual en nuestras vidas, porque hay muchas veces rencores, amarguras, odios, hay deseos desordenados, deseos de venganza, cosas, Señor, que no son agradables a ti, cosas que tú deseas limpiar en nuestros corazones. Pero, Señor, muéstranos esas áreas con las cuales estamos luchando y ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a despojarnos del viejo hombre, como dice tu palabra en Colosenses 3. Despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, que es conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien nos creó. Señor, gracias porque sabemos que tú sigues trabajando en nuestras vidas, que tú nunca has renunciado, nunca te has cansado de nosotros, que tú eres bueno, que eres paciente, que eres lento para la ira y grande en paciencia, en misericordia. Señor, gracias porque precisamente eso es lo que necesitamos delante de ti, que eres un Dios santo, justo, verdadero, un Dios perfecto, frente a quien nosotros, Señor, pues somos imperfectos. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él, Señor, ha sido la satisfacción de tu ley, ha sido la satisfacción de tu voluntad. Gracias porque ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Nosotros, Señor, ahora somos un mismo cuerpo con Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo. Y todo, Señor, lo que Cristo Jesús es, Señor, en su justicia, nos lo has proporcionado a nosotros. De tal manera, Señor, que así como tú ves a tu Hijo Jesucristo, también nos ves a nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque ahora nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Que nunca, Señor, olvidemos ese privilegio. Que nos gocemos y nos alegremos en las cosas, Señor, que tú has hecho, en lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, en lo que tú sigues prometiendo que harás en cada uno de tus hijos. Señor, aviva pues nuestro corazón, aviva tu obra, Señor, y en medio de estos tiempos, Señor, que son difíciles y que son peligrosos, haz conocer, Señor, esa obra tuya en cada una de nuestras vidas y en este mundo, Señor, que tiene tanta necesidad de ti. Señor, nos ponemos pues en tus manos, dejamos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están padeciendo enfermedad.
aquellos hermanos que están en proceso de recuperación, Señor. Te pido, Padre Celestial, que estés obrando en ellos como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Moisés. Gracias, Padre, porque de él haber estado, Señor, internado, Señor, en una condición muy vulnerable, Señor, tú le fortaleciste, tú le levantaste, y ahora él está, Señor, recuperándose en su hogar, con su familia, con su esposa, con su bebé, con su madre, con sus padres. Señor, gracias por esa gran bendición que tú les has dado. Señor, que su testimonio, Señor, sea de bendición en la vida de todos aquellos que le conozcan. Gracias también te damos por nuestro hermano Gustavo Hamsher, Señor. Te pido, Padre, que tú estés con él, que tú, Señor, en estos momentos en los cuales él también se encuentra luchando con su salud, Señor, con la fuerza, Señor, en su cuerpo, en sus piernas, Padre Celestial, te pedimos que también tú le fortalezcas, le restaures, y sobre todo, Señor, que tú sigas conservando en él esa confianza, esa esperanza en ti. Sé con nuestra hermana Yolanda, bendícela, Padre, grandemente, porque, Señor, ella pues es el brazo fuerte, Señor, en la vida de nuestro hermano Gustavo. Señor, renueva sus fuerzas, fortalécele, bendícele grandemente, Señor. Y así, Padre Celestial, sé con cada uno de aquellos hermanos que están, Señor, pasando por enfermedad, Señor, por pruebas. Bendícelas y guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Gracias por todo aquello que tú has hecho, Señor, y que has restaurado ya en la vida de hermanos y hermanas, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación en la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Hemos estado meditando, hermanos, en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Básicamente en este capítulo 3 del versículo 14 al 21, donde encontramos una oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, pero ahí estamos incluidos usted y yo como iglesia el día de hoy. Las iglesias del Nuevo Testamento, hermanos, simple y sencillamente son el inicio de lo que es la iglesia actual en nuestras vidas, y de alguna manera también es la continuidad tanto de las bendiciones que Dios ha derramado en la vida de los cristianos, en la vida de sus hijos, de la iglesia, como también es la continuidad en las mismas necesidades, en las mismas luchas que tenemos como cristianos hoy en día. Los cristianos de primer siglo tenían luchas y batallas semejantes a las que nosotros tenemos hoy en día, porque compartimos la misma naturaleza humana y a la vez compartimos el mismo espíritu de Dios. Y aunque las circunstancias y los tiempos sean distintos, en principio lo básico, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros es básicamente lo mismo. El plan de Dios para nuestras vidas sigue siendo el mismo, porque Dios no cambia, porque desde la eternidad hasta la eternidad Dios tiene un propósito para nuestras vidas, en general para toda su iglesia y de manera muy particular para cada uno de nosotros, guiándonos a través de nuestras propias circunstancias personales, nuestras propias luchas, nuestras debilidades, enseñándonos, ministrándonos, dirigiéndonos, dándonos crecimiento espiritual para que en la colectividad como pueblo de Cristo, en la unidad de lo que somos como iglesia, podamos seguir también
avanzando en el reino de Dios, caminando conforme a los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Y en este sentido, hermanos, es que el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia y preocupado en el buen sentido, en el sentido de poder instruirles y no solamente instruirles palabras, sino orar por ellos y suplicar a Dios que dé a cada uno de nosotros, la iglesia, por supuesto él se incluía también, aquellos aspectos espirituales en nuestras vidas que son necesarios e importantes, fundamentales, para que nuestra vida como cristianos tenga sentido, tenga propósito, para que nuestra vida como cristianos se fortalezca, crezca, y pueda cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que podamos cumplir lo que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero sin esas cosas por las cuales oraba el apóstol Pablo por nosotros, la iglesia, hermanos, no vamos nosotros a poder cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios. No solamente por la oración de Pablo, sino por enseñándonos por qué cosas nosotros también tenemos que aprender a orar. Hemos estado diciendo una y otra vez que nuestras oraciones como cristianos en lo personal o aún en lo colectivo no se pueden centrar solamente en las necesidades circunstanciales y temporales de esta vida. Esas cosas ni siquiera las tenemos que aprender a pedir al Señor. Ya la palabra de Dios no lo dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero nuestros mismos afanes nos llevan precisamente a pedirle a Dios por ese tipo de cosas. Sin embargo, hermanos, hemos dicho que constantemente omitimos pedir delante de Dios las cosas que son para nuestro bien espiritual. No solamente por las cosas que son para nuestro bien físico, circunstancial, sino nuestra vida espiritual, lo que tiene que ver con el hombre interior. Y hemos preguntado si nosotros hemos orado por esas cosas. ¿Has orado por tu hombre interior, por tu mujer interior, si eres una hermana? ¿Has puesto las necesidades espirituales de tu vida delante de Dios, independientemente de las cosas materiales, económicas o físicas en tu vida? Y es precisamente en estas cosas en las cuales se está centrando el apóstol Pablo en esta oración. Y quiero comenzar a meditar a partir del versículo 17, pero voy a leer desde el versículo 14 lo que dice esta oración del apóstol Pablo para que recordemos lo que hemos meditado y podamos tener el contexto. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Hasta ahí es lo que hemos estado meditando en estos últimos 2 miércoles. Y hoy continuamos con el versículo 17 en adelante. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en Él, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta es la oración del apóstol Pablo por la iglesia, por usted, por mí.
Y esta es la oración que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye para que también nosotros oremos a Dios por estas cosas. Esta es una necesidad de nuestras vidas. ¿La ha identificado alguna vez? ¿O usted puede decir que ya conoce, como dice el apóstol Pablo, somos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo, su anchura, su profundidad, su altura, la magnitud del amor de Dios expresado en Cristo Jesús para nuestras vidas? En verdad que no. Gracias a Dios que hemos experimentado ese amor, pero no lo hemos llegado a conocer, a comprender en su totalidad. La expresión del Señor Jesucristo en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera es una expresión, hermanos, que nos habla de una manera que no llegamos a comprender o imaginar, no al menos en términos humanos, en términos meramente circunstanciales. El amor de Dios excede todo ese tipo de experiencia o de conocimiento humano. Y hemos dicho que el apóstol Pablo está enfocando esta oración en la necesidad espiritual de la iglesia, lo cual comienza con fortaleza en el hombre interior. Y decíamos, esta es una forma en la cual el apóstol Pablo está hablando de un avivamiento espiritual. Lo que muchas veces hemos escuchado como avivamiento espiritual, a veces no lo es necesariamente, porque queremos ver avivamiento espiritual en nuestras vidas o en la vida de nuestra iglesia o en otras personas, pero a través de manifestaciones sobrenaturales que si bien pueden venir de parte de Dios, también podemos ver que no necesariamente esas cosas transforman o impactan espiritualmente nuestras vidas. Tiene que venir de adentro hacia afuera el avivamiento en cada uno. Y ese avivamiento comienza con la oración, como dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Si yo no doblo mis rodillas, si no oro al Señor, si no pongo esta necesidad en mi vida y en la vida de los demás delante de Dios, ¿cómo voy a poder esperar que Dios haga algo en mi vida espiritual? ¿De qué manera voy a estar yo receptivo? ¿De qué manera voy a estar yo disponible? ¿De qué manera voy a aceptar lo que Dios envía en mi vida para mi crecimiento espiritual? ¿Cómo lo voy a discernir si no he hecho conciencia de que es mi necesidad y que es mi petición delante de Dios? También es mi deseo el pedirle a Dios que Él venga y me transforme de adentro hacia afuera. Y que esa transformación muchas veces va a implicar que Dios obra en mi vida, no solamente de manera espiritual, porque ciertamente lo hace por su Espíritu Santo, sino que incluso puede implicar que Él obre en mi vida de manera circunstancial. Es decir, que van a venir pruebas, van a venir situaciones adversas a mi vida, que precisamente van a provocar en mí el poder ejercer el poder del Espíritu Santo, el poder experimentar el poder del Espíritu Santo en mi hombre interior en medio de esas adversidades. Y cuando lleguen, yo sabré que Dios está obrando en mi vida. No va a haber un reclamo a Dios, no va a haber un enojo delante de Dios, porque es algo que yo sé que el Señor está haciendo para mi bien. Y gracias a Dios, hermanos, porque a raíz de
de esta pandemia y de otras circunstancias adversas por las que hemos podido pasar, muchos de nosotros, el Señor ha confirmado eso en nuestras vidas. El Señor ha hablado a nuestros corazones. El Señor nos ha enseñado a través de esas adversidades cosas importantes que Él quería revelar a cada uno de nosotros, en lo personal, de aquella que es su voluntad para cada uno de nosotros. Si tú lo has podido detectar, si has podido aprovechar esas cosas en tu vida, las pruebas, las adversidades para crecer espiritualmente, si tú has podido ver eso, puedes estar gozoso y agradecido con Dios por esas adversidades, porque la promesa de Dios es que todas esas cosas nos ayudan a bien. Pero si tú no has estado receptivo a la voluntad de Dios, si tu oración no ha sido por tu vida espiritual, quizá nada más has estado preocupada y enfocado en tus circunstancias, en tus necesidades externas, probablemente no vamos a aprender lo que Dios quiere realmente enseñarnos, aquellas cosas en las que Dios quiere capacitarnos en nuestras vidas espirituales. Y por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que orar, tenemos que doblar nuestras rodillas, es decir, humillarnos delante de nuestro Dios y Padre celestial, y pedir a Dios que Él fortalezca a nuestro hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo. Esta palabra, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo, para que habite Cristo en vuestros corazones, es una palabra que ya en el Antiguo Testamento, hermanos, en ese mismo contexto, podemos comprender mucho mejor. Porque ¿cómo es que habitaba el Señor Jesucristo en medio de su pueblo en la antigüedad? Dios les ordenó a su pueblo edificar no solamente un santuario, sino una tienda previamente al santuario, en donde se manifestaba su presencia, el tabernáculo. Y básicamente el tabernáculo estaba en el centro de todo el pueblo de Dios. Y cuando posteriormente se edificó el templo, el primer templo, el de Salomón, y que después fue destruido y fue reedificado, ese templo seguía manifestando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero nosotros avanzamos en la revelación de nuestro Dios hacia el Nuevo Testamento, y encontramos que el apóstol Pablo se expresa acerca de nuestras vidas, de la iglesia, como que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el santuario de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Somos la habitación de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que Cristo Jesús habite en cada uno de nuestros corazones, porque somos el templo de Dios, le pertenecemos a Él, fuimos creados, fuimos edificados en lo personal, y como iglesia en lo colectivo estamos siendo edificados como templo de Dios, con el propósito no de habitar nosotros mismos en Él, de sentirnos nosotros cómodos en Él, como iglesia o como personas contentos con nosotros mismos, con lo que somos
o con lo que son nuestros hermanos. Y ya no estoy aquí hablando del templo, del edificio, del lugar al que le solemos llamar templo, que si nosotros somos estrictos con el sentido del Nuevo Testamento, no hay fuera de aquel templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, al cual el Señor Jesús había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Fuera de ese contexto de aquel templo destruido, ya no se aplica la palabra templo a ningún lugar físico. Ahora la palabra templo se aplica a la iglesia. Ahora ese tabernáculo, dice Pablo, son nuestras vidas. Nuestro cuerpo físico es el tabernáculo, es el templo de Dios. Pablo lo dice a los corintios, que aun cuando este tabernáculo se deshiciere, es decir, este cuerpo, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, refiriéndose a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. Y de la misma manera dice Pablo que nosotros somos el templo de Dios, y la iglesia en conjunto es el templo de Dios. ¿Y cuál es la función del templo? Sino la de que habite Cristo en nosotros, y que nuestra vida sea de continua alabanza, adoración, servicio, gloria y honra a nuestro Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas, de este templo, de esta casa, de esta habitación. Pablo decía a Timoteo: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, los cristianos, las personas que componemos la iglesia, somos la casa de Dios, el templo de Dios. Y Cristo está habitando en nosotros. Podemos ser conscientes, hermanos, de esta realidad espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros no celamos nuestro templo, nuestra vida, nuestro cuerpo, para la gloria de Dios? ¿Cómo nosotros no somos celosos como el celo de nuestro Señor Jesucristo lo consumía en aquel momento cuando Él entró en Jerusalén y después en el templo y encontró a los vendedores, a los cambiadores negociando en aquel lugar? Y dice la Escritura que el Señor se indignó y, azotando a la gente que estaba ahí, los echó fuera de aquel lugar. Y el Señor dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Por supuesto, aquel lugar, aquel santuario seguía teniendo una función, un propósito de parte de nuestro Dios, hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos, quitándole ya más propósito a ese lugar y señalando que ahora tenemos entrada y acceso a la presencia misma de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo partido, de su sacrificio, abriendo, dice Hebreos, un nuevo camino por el cual nosotros podemos transitar, podemos tener comunión con Dios. Así que el Señor pasó de habitar un lugar físico, un edificio, a habitar nuestros corazones. Qué gran cambio, hermanos.
Qué gran cambio. La pregunta es, ¿con qué dignidad nosotros celamos nuestra vida para la gloria de Dios, para la presencia de Dios? Así que, hermanos, dice Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Está diciendo Pablo, lo que va a dar como fruto en nuestras vidas el ser una habitación digna para Cristo, y el de poder llegar a conocer la magnitud del amor de Cristo por nuestras vidas y por la vida de los demás, para reflejar ese mismo amor, requiere que nosotros estemos arraigados. Es decir, que nuestra vida esté dependiendo del amor de Cristo, de la persona de Cristo. Que nuestra vida esté cimentada para que pueda irse edificando, siendo nosotros piedras vivas, como diría el apóstol Pedro, para ser edificados como un edificio o como una casa de Dios, en lo personal y en lo colectivo como iglesia, como iglesias locales, y aún en lo colectivo como iglesia universal de Cristo. Pero es un trabajo que comienza desde lo individual, desde la experiencia personal con Cristo. De tal manera que usted no puede esperar que su vida sea transformada porque está viendo cómo Dios está transformando la vida de los demás, y solamente por su ejemplo, solamente por la satisfacción de ver lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, usted entonces se va a sentir edificado. Por supuesto que eso nos edifica el testimonio que los demás están dando para la gloria de Cristo. Pero eso no va a suplir la necesidad que yo tengo en lo personal de identificarme como la morada de Cristo, la necesidad de limpiar mi vida de todo aquello que no es compatible con Cristo. ¿Y cuántas cosas, hermanos, hay en nuestra vida que si nosotros hacemos conciencia de aquellas cosas que necesitamos ir desarraigando, ir quitando cimientos que no corresponden, sobre los cuales nuestra vida se está desarrollando? No diría yo que se está edificando, pero nuestra vida está caminando sobre cimientos endebles, sobre raíces que no están echando raíces profundas en Cristo Jesús, en su palabra, sino como aquellos terrenos de los cuales habla la parábola del sembrador, que están echando raíces sobre piedras, sobre terrenos infértiles, sobre espinos, cosas que no nos van a dejar crecer espiritualmente. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios quiere ir limpiando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que Cristo Jesús, su amor, se pueda arraigar profundamente en nosotros, pueda crecer y pueda permanecer firme sobre un fundamento inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo, que es el conocimiento de la magnitud de su amor por cada uno de nosotros. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede ¿qué? Todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Así que el apóstol Pablo está guiándonos a través de esta oración a entender que necesitamos poder espiritual para poder tener una comunión con Cristo, es decir, el poder de su Espíritu Santo que nos conecta con la persona, la obra, la palabra de Cristo en nuestras vidas, en lo cual tenemos que estar arraigados, cimentados, para conocer la amplitud del amor de Cristo. Amar a Cristo, ese es el objetivo y esa es la meta de la vida espiritual del cristiano. Amar más y más a Cristo Jesús. ¿Cuánto amamos a Cristo? Si algo tienen las pruebas y las adversidades y diferentes circunstancias en nuestras vidas, es que precisamente ponen a prueba no solamente nuestra fe, ponen a prueba nuestro amor por Cristo. Cuando dejamos de amar a Cristo por nuestras circunstancias, entonces ese amor era un amor muy endeble. No era un amor que estaba cimentado en el amor de Cristo por nosotros. Quizá era un amor que estaba cimentado en la conveniencia de nuestras circunstancias, en la comodidad de lo que nosotros creíamos que debería de ser la vida cristiana. Y cuando esas circunstancias cambian, como cambiaron en la vida de Job, que de la noche a la mañana lo perdió todo, incluyendo su propia salud, no solamente su fe fue probada, sino también su amor por ese Dios que aparentemente estaba haciendo cosas que no tenían sentido en su vida. Y es que Job no había conocido todavía profundamente a Dios. Él estaba centrándose en sí mismo. Sus amigos estaban centrándose en la vida de Job. Veían estas circunstancias, estas calamidades que están sucediendo en tu vida. Es porque tú hiciste algo malo, Job, y Dios te está castigando por ello. Y Job decía: yo sé que no he hecho nada malo, Dios lo sabe, estoy delante de Él, no miento, no he hecho nada malo que merezca este castigo. Pero estaban centrándose en la vida de Job, ya sea en lo que había o lo que no había hecho, pero nadie pensaba realmente en Dios, en su soberana voluntad y en su propósito bueno, santo, justo y eterno para sus vidas. En el propósito que Dios tiene para nosotros como su casa de adoración, que no importando cuál sea nuestra circunstancia, Dios debe ser glorificado y reconocido como lo que Él es, como un Dios bueno, santo y justo. Y es por eso que al final de su experiencia, Dios confronta a Job y confronta a sus amigos. Y cuando Dios se revela a Job en base a su persona y a sus obras, y las equipara como en una balanza frente a la vida de Job, frente a quién es Job, Job exclama delante de Dios: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Yo tenía un conocimiento teórico, tenía un conocimiento
doctrinal, si tú lo quieres llamar de esa manera. Yo sabía quién eras tú por lo que me habían contado acerca de ti, por lo que quizás yo había reflexionado sobre ti, pero ahora tengo una experiencia personal contigo. Y esa experiencia me hace dar cuenta que tengo que humillarme, que tengo que arrepentirme, como decía Job, en polvo y en ceniza. Tenía que arrepentirse Job. Dios logró en la vida de Job algo que ni sus amigos ni Job mismo pudieron hacer, que es provocar precisamente arrepentimiento delante de Dios. Y hermanos, eso es lo que necesitamos. Nuestra vida no va a cambiar si seguimos por el mismo camino. Nuestra vida, no pensemos que va a crecer y va a madurar arrastrando las mismas cosas, simplemente añadiendo cosas a nuestra vida, cosas cristianas, cosas espirituales, pero sin dejar aquellas cosas que nos están atando, que nos están arrastrando, que nos están anclando, impidiendo avanzar. Si queremos experimentar, hermanos, este conocimiento de Cristo y de su amor, hermanos, no dudemos que el conocimiento del amor de Cristo va a provocar en nuestras vidas arrepentimiento. Porque lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, el conocimiento que nosotros tenemos, tal como Job lo tenía, hermanos, va a quedar excedido el amor de Dios por encima de todas esas cosas. Y tenemos que ser humildes delante de Dios y reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros extravíos, nuestros propios pensamientos. Decía un pastor, tenemos incluso que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque muchas veces nuestro arrepentimiento es superficial. Nuestro arrepentimiento no está implicando un cambio verdadero en nuestras vidas. Nuestro arrepentimiento no está implicando no solamente recibir perdón de Dios, sino también dar perdón de Dios. No solamente recibir gracia de Dios, sino también proporcionar esa gracia a quienes la necesitan, tanto como nosotros. Hacia eso nos va a llevar el conocer plenamente el amor de Cristo, que va a exceder todo conocimiento. Todo conocimiento. No vas a conocer más a Cristo simplemente por conocer más las Escrituras, por conocer más de teología, más de filosofía, más de doctrina. Por supuesto que esas cosas te van a ayudar y no debemos de descartarlas de nuestra vida, pero nada de esas cosas va a suplir un corazón contrito y humillado, verdaderos delante de Dios. Sin un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura, al cual Dios no desechará, nada de lo que tú quieras agregar a tu vida como cristiano, a tu experiencia como cristiano, te va a servir de algo. Simplemente vas a estar caminando por el camino del fariseo, por el camino del legalismo, por el camino de un celo mal enfocado. El Señor quiere que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios.
Y eso es lo que va a ser el resultado de ese trato que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, ese vocablo es correspondiente dentro de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, al que se usa en Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando dice la Escritura que conoció Adán a Eva, su mujer, y concibió un hijo. Ahí se está usando la palabra conocer para hablar de la relación sexual entre Adán y Eva. Tuvieron una relación íntima, sexual, que produjo como fruto de ello a su hijo Caín y posteriormente a Abel. Y cuando dice la Escritura que nosotros tenemos que conocer el amor de Cristo, está hablando de una relación íntima con Cristo, una relación íntima con Él, profunda, espiritual, no solamente intelectual, sino realmente del corazón. Una relación transformadora, santificadora. Un conocimiento, como dice Pablo más adelante, que excede todo conocimiento. Hablando precisamente de conocimiento humano, de experiencia humana, va más allá, trasciende más allá que eso. Así que, hermanos, esta oración es sumamente importante para nuestras vidas. De todas las cosas que nosotros podemos pedir a Dios, de todas las necesidades que nosotros tenemos delante de Dios, de todas las circunstancias y las luchas que enfrentamos en este mundo, sin esto, de lo cual el apóstol Pablo está orando y pidiendo por la iglesia, si nosotros no hacemos nuestra esta oración en nuestras vidas, si no ponemos como objetivo, como propósito, no solamente orar, sino enfocarnos en nuestra relación espiritual con Cristo, no vamos a tener la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar las circunstancias, las adversidades, las enfermedades, las amenazas, los accidentes, las muertes, las cosas con las que luchamos quizás de manera cotidiana o de manera inesperada en nuestras vidas. ¿Usted cree que esas cosas que Dios está permitiendo en este mundo y en nuestras vidas son casualidad? ¿Usted cree que Dios no tiene control de todas esas cosas y no tiene un propósito para nuestra vida frente a todas esas cosas? ¿Acaso Dios no desea que nosotros como sus hijos reflejemos más y más el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la sabiduría de Cristo, la pasión de Cristo, todo lo que Cristo es y nos enseñó a hacer? ¿Acaso no son esas circunstancias la oportunidad perfecta que Dios ha puesto delante de nuestras vidas para manifestar lo que somos en Cristo? Así que tenemos un desafío a través de esta oración. Tenemos un reto, tenemos un llamado de parte de Dios en nuestras vidas.
pidámosle a Dios que podamos asumirlo con un corazón sincero y dejar que el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad de estar nuevamente, Señor, en comunión contigo. Gracias porque además de nosotros hablarte a ti por la oración, tú hablas a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro maestro, el que lleve tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, el que la selle, el que nos haga echar raíces de esa palabra en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos recibir de ti el alimento, el sustento que necesitamos para seguir creciendo, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tú has estado haciendo esa obra maravillosa, espiritual, en la vida de muchos hermanos, quienes han pasado por el fuego de la prueba. Gracias porque esos tiempos de adversidad no han sido en vano. Y no están siendo en vano, porque tú estás usando cada aspecto, Señor, de nuestras luchas para que nosotros nos arraiguemos, nos cimentemos más y más en ti, para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, haciendo lo que es verdaderamente importante y valioso en nuestras vidas. Y de esa manera poder decir como el apóstol Pablo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos las gracias, Señor, y pongo, Señor, en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos en particular. Tú conoces sus luchas, Señor. Tú conoces sus circunstancias. Pero, Padre, que estas no sean para desánimo, para enfriamiento espiritual, que no sean para alejarse más de ti, Señor. Al contrario, para estrechar nuestra relación contigo, para dejarnos guiar y transformar, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que no seamos necios, como dice tu palabra, sino que andemos como sabios en medio de estos tiempos. Trae, Señor, a nuestras vidas esa fortaleza, ese avivamiento espiritual que tanto necesitamos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la lectura, por la meditación de su palabra en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes que han estado conectados en este tiempo, siguiendo esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Reciban un abrazo, un saludo de parte de un servidor. Y si usted tiene el deseo de congregarse con esta iglesia, la Santísima Trinidad, aquí en el centro de Tampico, será bienvenido, bienvenida. Tenemos suficiente espacio para usted, para su familia, y seguimos implementando las medidas de seguridad para que no haya nada que nos impida el poder estar en comunión con nuestro Dios como iglesia, como congregación. Pero si por su salud no le es posible congregarse, o por la distancia, o porque usted ya se congrega en alguna otra iglesia, gracias a Dios por ello, le invitamos a que siga pendiente de las transmisiones y que juntos podamos seguir edificándonos en la palabra y en la oración. Que Dios les bendiga y que les guarde.